Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast Politizarte. Esta vez abordaremos a la luz de Nietzsche y de Weber las problemáticas en torno al género en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Conmigo están nuestras compañeras y compañeros que después de presentarse empezaremos a abordar como la situación y el contexto de este fenómeno. Hola, mi nombre es Felipe López, estudiante de Ciencia Política de 10ª matrícula. Hola, mi nombre es Camila Lozada, estudiante de Ciencia Política. Hola, mi nombre es Lina María del Mar, soy estudiante de Ciencia Política de 7ª matrícula. Hola, mi nombre es Fabián Parra, estudiante de Ciencia Política de 10ª matrícula. Y mi nombre es Marcela Benavides, estudiante de Ciencia Política también de 10ª matrícula. Antes que nada, es pertinente contextualizar a la audiencia sobre las problemáticas que se han gestado en la facultad. Para eso tenemos a nuestras compañeras Camila y Mar que nos van a contextualizar. En un primer momento, digamos que desde la asamblea de facultad de este semestre surge la necesidad de instalar una mesa de género en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Y a partir de la mesa de género, de esta acción colectiva que recoge a varias compañeras de distintas matrículas, compañeras y compañeros, se da la necesidad de generar la primera asamblea de género de este semestre. Entonces, para ello, nosotros planteamos desde un principio unos principios rectores como que orientarían la asamblea, y era que el carácter de la asamblea sería un espacio propositivo para abordar las problemáticas en torno a las violencias estructurales y a las violencias de género y violencias sexuales que se dan dentro de la facultad. Por tal motivo, los principios como rectores era que, por un lado, no se iba a revictimizar, no era un espacio ni de denuncia, ni de limpiarse el nombre, ni de juicio hacia nadie, sino era exclusivamente propositivo, y de alguna manera queríamos la participación de los docentes y las docentes, pero no fue posible. El escenario se planteó inicialmente como esta etapa propositiva en la que se llegaron a diferentes discusiones, y al final de lo que era la asamblea se presenta el profesor, el docente Medina Gallego, quien primero llega al lugar con una situación con una actitud impositiva respecto al espacio, diciendo que se quiere poner en juicio sobre los estudiantes que están allí y que se debe escuchar y respetar su palabra. Cuestión que fue no permitida por la moderación de la asamblea, ya que no era un espacio que se había propuesto para ello, sino que de modo contrario era como más bien se escuchaban las propuestas y se trataba de dar una solución desde el estudiante, y no como tratar de limpiar el nombre, justamente como lo que pretendía hacer el profesor en este espacio. Y debido a que entra un escenario de confrontación, porque el profesor quería tomarse la palabra a la fuerza, y los compañeros y compañeras que participaban de la asamblea no querían permitir esto, sucede que el profesor se abalanza hacia las compañeras de la moderación para tomar el micrófono, y como que en esa confrontación, una compañera que estaba grabando, el profesor estira su mano, le intenta rapar el celular, y digamos que ya entra a ser violencia física contra los estudiantes y las estudiantes, y se da una respuesta del estudiantado un poco de la misma manera, ¿sí? Pero digamos que no pasó a mayores. El profesor, puntualmente, puedo decir esto en este programa de radio, pero dijo que éramos unos hijueputas irresponsables, y terminó yéndose de la asamblea. Bueno, teniendo en cuenta este contexto, es importante también evidenciar cuáles fueron las respuestas por parte de las diferentes partes de la comunidad universitaria, porque como hemos sabido, no es solo Medina quien responde o quien hace un llamado abierto a la comunidad, sino también son diferentes grupos de estudiantes que en realidad sí se ponen como a pensarse la dinámica de esta problemática. En este sentido, y a la luz de Nietzsche y de Weber,
¿qué podemos decir sobre las diferentes respuestas que se han gestado desde estos acontecimientos? Podemos evidenciar que lo que sucedió en la Facultad de Derecho tras la asamblea o durante la asamblea de género es como está en juego el poder que describe Weber como tradicional, de modo que se expresa un poder, digamos, de costumbre y patriarcal por parte del profesor Medina, ya que este considera que como es un escenario habitual, como ha tenido cierto poder y dominación, entonces se le debe respetar por encima de, digamos, como que de las equivocaciones que haya tenido. Entonces, digamos, se podría representar allí claramente como es una relación patriarcal. Yo creo que también hay que evidenciar en ese sentido, no, que esto que se replicó en la asamblea estudiantil son los mismos escenarios que pasan dentro de las aulas, son los mismos escenarios que pasan dentro de la academia, y es que existe una figura de un hombre generalmente patriarcal que es el que orienta y es el que de cierta manera infantiliza también los saberes de sus estudiantes, y pues es una relación que pues lleva así durante mucho tiempo, que podemos un poco ponerla dentro de una legitimidad, dentro de una dominación tradicional, y pues que él pretendía replicar de alguna manera en la asamblea estudiantil, pero nos hemos dado cuenta que las asambleas estudiantiles quieren plantearse otras formas. Primero, quieren plantearse una autonomía y una democracia universitaria que no tiene unas figuras ni patriarcales ni machistas en su interior, que ojalá, que es una pretensión y que al momento pues no es tan materializado, pero que es una pretensión de las asambleas estudiantiles, como lograr de cierta manera una verdadera democracia a partir de la horizontalidad. Bueno, digamos, yo creo que otro tipo de dominación que se ve como en juego ahí es de pronto un poco la dominación de corte carismático, en el sentido en que, pues, no sé, como bien sabemos, pues Medina es pues una persona a la cual se le da muy bien como el manejo de la oratoria y el discurso, y que dentro de la facultad, pues, tiempo atrás ha tenido como garantizar ese tipo de dominación gracias pues a su habilidad de poder hablar y expresarse. Yo creo que cuando entra en choque con la gente que está en la asamblea, pues la dominación carismática de él también empieza como a perder fuerza, ¿sí? Debido a que pues entra de una forma agresiva a querer como interpelar a las personas y no es capaz como de verdad de usar la oratoria o para poder de alguna forma entrarle a la gente y poder en cierta forma hacer que cambie pues su parecer y su forma de actuar. También podemos ver quizá el cambio y el relevo generacional que han tenido los nuevos estudiantes y las nuevas estudiantes en la facultad, precisamente porque quizá Medina era antes una persona bastante reputada y bastante respetada, pues en torno a su oficio su oficio en extensión de la universidad, el apoyo y la investigación sobre los acuerdos de paz. Entonces quizá eso le ha permitido quizá vanagloriarse como un académico bastante reputado, bastante respetado, y eso quizá también le da pues a su sentir y a su pensar la autoridad de poder pasar por encima de los demás. Además ha sido una persona que según él siempre se ha planteado, que se ha sentado desde los principios anarquistas, que a la luz de hoy resultan ser bastante cuestionados pues en su actuar y su sentir frente a los otros y frente a las otras. Entonces es importante también sentar el precedente de que estas nuevas generaciones de estudiantes no, y por decirlo de forma muy peculiar y muy coloquial, no le han comido, y pues se ha sentado como unas nuevas relaciones en torno a los estudiantes, y pues entre la relación entre estudiantes y profesores, o estudiantes y directivos, o administrativos, estudiantes, o así en el sentido contrario.
Ahí podemos ver, digamos, como un poco se genera esa ruptura entre lo que es un poco el pensamiento que tiene establecido Medina sobre lo que para él es, bueno, primero una dominación como una dominación autoritaria y sobre lo que para los estudiantes y las estudiantes representa algo distinto, digamos, tal vez desde la medida un poco del pensamiento de Nietzsche sobre la multiplicidad de las formas de creación y demás. Respecto a lo que tiene, digamos, Medina, que se considera en esa como una obediencia legítima que se debe tener a él por haber sido docente, por llevar mucho tiempo en la facultad y demás, y como para él en ese instante se genera, digamos, un momento de ruptura, sí, es un momento de ruptura porque es algo que para él estaba, digamos, un campo, ¿cómo decirlo? De confort. Exacto, es eso. Está en su zona de confort y justo en donde está su zona de confort y donde considera que todas sus acciones son válidas, son legítimas y demás, pues entonces se demuestra a partir de todo, digamos, como que el boom que hace la gente respecto a su accionar que fue negativo, no es así. Entonces, digamos, a pesar de que tiene una ideología distinta, al imponerse, pues está representando obviamente que cree otras cosas, ¿no? Bueno, creo que es bastante interesante como esta conversación porque creo que podemos ver en esta situación los tres tipos de legitimidad y de dominación que aborda Weber, porque creo que también saliéndonos un poco de la personificación y de la situación concreta con el profesor Medina, creo que también compromete una crisis para la dominación legal racional. Y es que lo que justamente se está criticando es como la inoperancia de la legalidad y la falta como de eficiencia en esta frente a la atención de violencias basadas en género y violencias sexuales en la universidad y particularmente en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Entonces creo que esa racionalidad que implica una anticipación de las relaciones de causalidad, que un poco lo abordábamos en la clase, y era de que si hago una acción, la racionalidad me dice que voy a tener una consecuencia. Lo que está pasando con las violencias de género en la facultad es que pasan y no pasa nada. Entonces no hay ninguna respuesta ni por parte de la institucionalidad, y que sí hay unos intentos de responder por parte del estudiantado frente a esas, digamos, a esas situaciones que se están presentando. Entonces creo que sí entra un poco en crisis la dominación legal racional en este sentido. Bueno, yo creo que, digamos, un poco para complementar también lo de lo legal racional, como trayéndolo más como a la situación concreta, creo que entra en crisis en el momento en el que, digamos, las pasiones están en un punto exacerbadas debido pues al comportamiento de Medina, y que conlleva a que pues hayan acciones, por decirlo de alguna forma, violentas, que en un punto van en contra por lo menos de las normas que existen dentro de la universidad para relacionarnos. Y que pues digamos esta dominación en un punto pues se ve como cuestionada a la hora en que pues tanto Medina como el compañero que defendió pues a la compañía que está siendo agredida por el profesor, pues no les importa y digamos deciden escalar un poco más la situación como hacia situaciones de violencia, pues saltándose de la confrontación norma. directa. Ajá, exacto. Sí, otra cosa también que considero que entra a demostrar como la crisis que tiene el tipo pues, legal racional es el hecho de que, pues, aunque el mismo Medina lo dice, que él participó en la creación del protocolo para estos casos y demás, pero pues esos protocolos realmente no han tenido una acogida pues por parte de los estudiantes y las estudiantes, porque no atacan el problema de raíz, sino que son soluciones superficiales, que se tardan demasiado, que pues, como vemos no han llegado a soluciones que realmente ataquen ese problema que se viene presentando pues, tanto en la facultad como en toda la universidad. Quizá esto también es el reflejo de la crisis también, aunque hablábamos de crisis de la institucionalidad y más bien de la dominación legal racional, para ponerlos en esos términos, también se vive una crisis en torno a la dominación carismática y tradicional, ¿no? Otra vez poniendo en contexto cómo los estudiantes en realidad
sí se interponen como resistencia ante pues, el comportamiento del profesor. Tomando en cuenta estas reflexiones en torno a la situación, sería ideal sentarnos a conversar un poco más sobre las respuestas, sobre las declaraciones frente a la comunidad, la carta abierta a la comunidad universitaria y a la carta a las directivas que presentó el profesor Medina. Me gustaría también como poner a dialogar ese caso frente pues, a lo que piensan ustedes y cómo ven a la luz de Weber, y pues, aunque hemos tocado bastante a Weber y de Nietzsche, este fenómeno. Bueno, yo creo que son unas cartas muy polémicas, ambas. Primero, la primera, que es una carta abierta a la comunidad universitaria, es en la que el profesor plantea un poco y su perspectiva sobre la situación, y pues él se limita a manifestar como que sí ha tenido esfuerzos por erradicar las violencias basadas en género desde su lugar de profesor, desde su lugar de director del Departamento de Ciencia Política, pero que a fin de cuentas, desde mi lectura, es es una respuesta muy limitada y un poco una intención de no reconocer que sí hay un trasfondo, no solo, digamos, no directamente de él como un agresor o demás, pero sí como que replica una violencia estructural que genera la institucionalidad y que genera, digamos, el cuerpo normativo tanto colombiano como pues que se replica en la Universidad Nacional. Y es esta exigencia ante cualquier cosa de un material probatorio, cuando hemos puesto sobre la mesa y cuando se ha criticado tanto el hecho de la exigencia de un material probatorio a la hora de las violencias basadas en género, porque es muy difícil de acceder a ellos, es muy difícil de adquirirlos, es muy difícil de que yo tenga que grabar cómo me acosan, de que yo tenga que grabar, que fue un poco la situación que tuvimos con la compañera de la Facultad de Ciencias el semestre antepasado, el año pasado. Pero bueno, y finalmente la otra carta, y es una carta bastante cuestionable también, y es porque la figura del profesor Medina, y lamento mucho que estemos centrando tanto el debate un poco en el profesor Medina, pero que pues es importante también, y es que él es alguien que se ha caracterizado por decirse antisistémico, por ir en contra del sistema en muchos sentidos, en su acción política, en su acción académica y demás, pero que finalmente en esta carta que dirige a las directivas y al Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, insta primero a la investigación de las personas que lo han denunciado. O sea, negando sobre todo pues que puede existir, uno no dice que un acoso, uno no dice que un abuso sexual, pero sí violencias estructurales que él sí replica, o discriminaciones que hemos evidenciado todos los que hemos visto en clase con él, hacia los homosexuales, las homosexuales, ¿sí? Entonces creo que sí hay un montón de cosas que él no reconoce, ¿sí? Y adicionalmente pues en esta carta plantea como otras vías que puede tomar la institucionalidad, y es el hecho de hacer su caso público. Y un poco yo pensaba cuando leía la carta que él dirigía a los consejos, y es que él está muy tranquilo, porque él sabe que la institucionalidad de cierta forma no va a responder, ¿sí? Entonces él dice que él, porque confía en su inocencia y demás, y en lo que ha hecho, pero entonces se para desde un lugar de negación, ¿sí? Y ya, como frente a eso, ¿qué puede surgir? Pues le pregunto a mis compañeros. O sea, siento que estoy poniendo mucho mi posición personal, como mi lectura frente a eso, pero igual, pues, ¿cómo podemos interpretar eso? No sé. Podemos seguir acatando la misma idea de cómo, bueno, a pesar de que el profesor se considera antisistémico y demás cuestiones, a la hora de apelar, en realidad hacer un cuestionamiento y una reflexión interior respecto a sus prácticas cotidianas y a su práctica en la academia, se reduce simplemente a un punto primero de legitimidad respecto a los cuestionamientos que se hace desde el estudiantado y que se plantean, digamos, como desde la mesa de género y demás cuestiones en esta asamblea, como él apela netamente a esas vías institucionales, a ese poder, a esa dominación netamente tradicional, legal y racional, ¿no? Porque es una racionalidad limitada a lo que está bien y lo que está mal, a lo que entra entre nada más en ese, digamos, en ese límite, ¿sí? No apela a salir de allí, ni
ni pretende hacerlo de otras formas, ¿sí? Como permitirle la voz al estudiante, a la estudiante, sino que simplemente está negado bajo su visión, que pues queda reducida hacia un poder netamente weberiano. Para poner como, bueno, mencionar un poquito como de claridad conceptual, digamos, frente pues a lo que hemos discutido, podría decirse entonces que pues desde Weber las acciones que toma Medina son más pues inclinadas como hacia la dominación, ¿sí? No tanto como hacia el poder. Y que en un punto pues la legitimidad que tiene Medina pues desde entendida desde la dominación, sí, como desde la autoridad de mando, pues se ve cuestionada en la medida en que pues nos damos cuenta que ya no hay como disciplina entendida como obediencia frente pues a sus reclamos y pues sus exigencias, ¿sí? Se puede ver pues con lo que pasó que por lo menos pues su legitimidad dentro de la facultad pues está erosionada y aunque pues sí hubo gente que en un punto salió como a apoyarlo y defenderlo, sí se nota que la gran mayoría de las personas pues saben que Medina tiene esas actitudes y que en realidad ya no es como una figura como de autoridad dentro de la facultad. Pero ¿por qué no sería poder? O sea, igual es un poder porque en tanto está imponiendo una dominación, ¿no? Pues Es que, digamos, la diferencia que hay como entre poder y dominación en Weber es que el poder él lo entiendes como Sí, sí. toda una constelación como de intereses que están en juego. En cambio, cuando ya, digamos, como para el caso de Medina, se entiende más como dominación, pues en la medida en que es como autoridad de mando, ¿sí? Que él es autoritario y quiere que le hagan caso. sí. Y es un criterio de obediencia que se tiene él y que tanto establece como legítimo. Yo quería también añadir un poco y lo discutíamos antes de empezar este podcast y es que un poco desde la lectura de Nietzsche y es que existe dos fuerzas en juego, ¿sí? Y estas fuerzas podemos posicionar a los actores en este hecho concreto justamente en esas dos fuerzas. Una son las fuerzas activas o afirmativas y la otra son las fuerzas reactivas. Entonces, creo que un poco lo que plantea Medina es una negación de que existen fuerzas activas, fuerzas que quieren reconocer la multiplicidad y complejizar un poco las formas de vida que existen dentro de la facultad. ¿Y por qué lo digo? Por dos cosas. Uno es por el tema de género y otra es por el tema al que él hace referencia en su carta, que usa como insulto la palabra y pues la condición de ser autista como un insulto. Entonces creo que él ahí lo que niega es una existencia de una multiplicidad de identidades que existen dentro de la facultad. Y esto es muy interesante porque justamente pues leíamos la reflexión de Cuerpos Diversos en Rebeldía y es que ellos plantean, uno, que ellos no son personas que están discapacitadas, sino que es todo un contexto externo que discapacita. No son ellos los discapacitados, la singularidad de la discapacidad, sino es el contexto y las estructuras y la infraestructura de la facultad y las instituciones que los discapacitan, ¿sí? Entonces creo que es muy interesante y reconocer como esa singularidad de formas de vida. No es que tú tengas más capacidades que yo, ¿sí? Incluso ellos lo ponían en su carta, es como un entorno capacitista, una dominación capacitista un poco, y es que existen otras formas de vivir la vida y puede ser sin un ojo, sin una pierna, con otro tipo de acciones, de pensamientos, sí, un montón de formas de vivir y que son válidas, ¿sí? Entonces creo que hay una negación por un lado del profesor Medina y de sus reacciones frente a esa multiplicidad de identidades y también por el tema de género, no solo como hacia estas personas en condición de diversidad funcional, sino también en el tema de género, y es que por lo menos muchas de las denuncias que giran en torno a él son por discriminación, ¿sí? Son porque él hace chistes de que los maricas son los que se salen de mi clase, bueno, y eso es un poco conocimiento
personal de como que hemos tenido que escuchar a muchos compañeros y compañeras, pero efectivamente él apela es a una homogeneización dentro de la facultad, ¿sí? Entonces acá solo estamos los heterosexuales, acá solo estamos los cisgénero, la cisgénero, pero ya, ¿sí? Entonces creo que podemos un poco ver desde Nietzsche estas dos fuerzas que se ven al interior de la facultad, unas fuerzas activas y afirmativas que quieren accionarse en torno a estas violencias basadas en género y diferentes violencias estructurales, y unas fuerzas reactivas que, como Medina, quieren las cosas pausadas, ¿sí? Quieren las cosas por la vía institucional, quieren las cosas, ¿sí? Desde Nietzsche igualmente podemos ver cómo se representa la autorrealización como potencia vital de quienes lo componen, entonces que no necesariamente necesitan la legitimación, digamos en este caso de Medina o de las directivas o de más entes legales, institucionales, sino que asimismo se pueden afirmar y no necesitan la confirmación de los demás actores presentes, ¿sí? Pues yo creo que pues en cuanto a las decisiones, en cuanto a lo que se expresa por parte de la institución, pues es un reforzamiento a la dominación legal racional, tradicional también. Sí, me parece también que por lo menos la tradicional también se refuerza pues en la medida en que, pues desde las respuestas de Medina, ¿no? Sí. En la medida en que pues él se sigue poniendo como una figura de autoridad, de que pues no sé, en un punto pareciera que por el simple hecho de que él dé un comunicado y de que de sus opiniones la gente debería obedecerle y creer que esa es la verdad y creer que esa es como el derecho de las cosas, por decirlo de alguna forma. Entonces me parece que desde ahí, desde las respuestas que Medina da, pues sí también se refuerza como ese tipo de dominación, pues junto con la legal racional, porque el man igual pues acude todo el tiempo como no, las instancias, seguir pues las instancias del proceso, son las autoridades las que van a determinar pues qué fue en realidad lo que pasó y quién pues tiene la razón y quién no. Ajá. Y me parece pues que no sé, en un punto la reflexión de cuerpos diversos me parece que genera espacios, digamos que ya serían espacios de no dominación, en donde pues en un punto lo que se busca es crear como nuevas sociabilidades con el fin de que haya una noción de libertad individual, pero que no tienen en cuenta como este tipo de diversidades funcionales, sino más una libertad individual en donde cada quien, pues o sea, como que cada tipo de sociabilidad, cada tipo de individualidad sea digna del mismo respeto, ¿sí? Sí, Y que sea entendida a partir de eso. Pues un poco reforzando lo que dice Nietzsche, de la multiplicidad y la importancia de pues trascender como a una sociedad agonista en la que se dé espacio pues al conflicto, a que confluyan diferentes individualidades en donde se pueda dialogar y demás, sin la necesidad de sobreponer como una forma homogénea de ser, por decirlo de alguna manera, sino dando prioridad a la heterogeneidad. Sí, creo que como lo veíamos un poco en la clase, y era que es cómo se configura una sociedad hospitalaria, y esa hospitalariedad es justamente el dejarse afectar por el otro y estar abierto a reconocer, digamos, las diferentes condiciones que pueden atravesar hacia otro, ¿sí? O a esa otra. Entonces no es tratar, por lo menos la reflexión de Cuerpos Diversos en Rebeldía, no es tratar de, ay, pobrecito el discapacitado y la discapacitada y están allá distantes de nosotros, sino cómo empezamos a interrelacionarnos y a generar una sociabilidad para la transformación, que es un poco como lo plantea Nietzsche, y es que esta transformación se da desde un escenario de sociabilidad en el que es una forma alternativa de gestar otra política, ¿sí? Entonces, creo que tanto el ejercicio de la mesa de género y del Cuerpos Diversos en Rebeldía permiten esto. Por un lado, desde la discusión del tema de género, y por otro lado, desde la discusión un poco de las diversas identidades que habitan la facultad. Recogiéndome en ustedes, porque ustedes han sido demasiado concretos,
Yo me gustaría incorporar ese concepto que se ha abordado en Lem y en Deleuze, y es el orden de rango, ¿sí? Entonces, como el orden de rango ofrece pues la idea de la igualdad, ¿sí? De la cual se deriva el reconocimiento de la diferencia y de la singularidad de todos los seres. Y en ese sentido, eso se ve como una fuerza contraria a todo lo que intenta tildar de normalizante, de homogeneizadora a todas estas pues, identidades, ¿no? En los cuerpos. Entonces es bastante interesante, sobre todo, y yo sí destaco muchísimo la reflexión del colectivo de cuerpos diversos en rebeldía. Es como lo más destacable y lo más bonito para tratar como en este podcast. Pues yo quería como preguntarles qué piensan del comunicado del CNE, del Consejo Nacional Estudiantil, pues teniendo en cuenta que de una u otra manera también son como, pertenecen como a la institucionalidad, pero pues no apoyan o pues también rechazan un poco todo lo dicho y lo hecho por Medina. Entonces quería preguntarles como qué piensan de eso. Sí, justamente este comité, digamos, surge por la necesidad de denunciar los hechos que recientemente acaban de pasar en la facultad. Entonces el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles informa y rechaza como estas acciones, en parte por varias cosas, dos cosas. Uno, y es porque ya se estaba gestando como ese comunicado y esa carta abierta por parte de Medina, porque no lo hizo saber. Y pues desde el estudiantado no había como una versión oficial de lo que estaba pasando. De los hechos. De los hechos. Se tergiversó todo lo que había pasado. Ajá. O sea, habían rumores de que habían pasado un montón de cosas y pues los hechos concretos no estaban planteados, y pues por eso el comité plantea esto. Y por otro lado es porque, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero pasó como una semana, pasó un consejo de facultad en los que no se manifestaron sobre lo que había pasado. O sea, ellos se hicieron los locos, las locas, y dijeron, no se expresaron, no presentaron ninguna posición. Fue hasta después como que sí se empezó a gestar un escenario de inconformidad, porque el Consejo de Facultad, el órgano máximo de decisión de la facultad, no había planteado posición frente a eso, y lo que finalmente termina planteando es como que rechazan todo tipo de violencia, pero no ofrecen, digamos, como mayor salida a la problemática, digamos, en el comunicado, porque posteriormente, y fue gracias un poco a la profesora Carolina Jiménez, se abre el espacio del Consejo de Facultad para que la mesa de género planteara un pliego de exigencias en torno a la problemática de género y en torno al caso concreto del profesor Carlos Medina Gallego. Pues digamos, en torno a la respuesta pues de los representantes, me parece que por lo menos siguen reforzando escenarios como de dominación legal racional, en la medida en que bienes que pues nombran como a la universidad, que es el ente que como debe encargarse de como la solución de estos problemas, ¿sí? Y pues siguen aludiendo a eso, a que es la institucionalidad la que debe dar pues como una respuesta a estos problemas. Entonces me parece que sí siguen reforzando como espacios de dominación, pues por decirlo de alguna forma, pues legal racional. Pues yo sobre eso tengo una como posición personal, y es que yo creo que si bien la institucionalidad debe reconocer la existencia de diferentes procesos de acción colectiva, diferentes, como estos espacios que se gestan desde el estudiantado, es muy difícil pensárnoslo solos. Es muy difícil como sentarnos como mesa de género, o como cuerpos diversos en rebeldía, o como bases estudiantiles, gremiales de la facultad, a pensar cómo resolver nuestros asuntos, ¿sí? Porque pues sí hay una responsabilidad un poco, y que nosotros tenemos, lo que hay que hacer es que entrar en disputa con ese modelo de cómo ellos ven las cosas, ¿sí? Porque ellos, la respuesta que dan es, bueno, existe un protocolo. Y bueno, y si ese protocolo no atiende a las diversidad de situaciones que se presentan en la universidad, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, como que creo que sí debe haber
un escenario de reconocimiento mutuo, ¿sí? Y es lo que un poco se plantea desde el cogobierno universitario y de la democracia universitaria, y es la posibilidad de que como estudiantes también seamos un interlocutor y unas interlocutoras válidas para gestar estas políticas públicas al interior de la universidad y de las facultades. Se podría decir que desde la perspectiva de Nietzsche en la institucionalidad había, digamos, como esa confrontación de fuerzas entre activas y reactivas, entonces, digamos, desde ese punto se podría ver tal vez un tanto reactivo por parte de esa acción legal que se puede llegar a ejercer desde la institución, en tanto querer homogeneizar de un modo, pero cómo se puede también ampliar esa forma de pensarlo desde una, digamos, una fuerza activa que intenta abrirse a la multiplicidad y plantear en ese escenario que se entienda de manera diversa y se atienda de manera diversa a las diferentes, digamos, como situaciones que se planteen, como esta en específico. Pues no sé, digamos, algo que se me ocurre es como que la mayoría de respuestas como soluciones que se le dan a las cosas, menos la de cuerpos diversos, me parece que en un punto ninguna como que tiene alusión a la responsabilidad individual, ¿sí? Como que en realidad no se está señalando en un punto como, pues esto es más como una lectura desde Nietzsche, pues sí que ninguna en ningún punto señala esa responsabilidad individual que pues está en los actos de cada persona, ¿sí? Que está en los actos de Medina y pues en general, digamos, de las personas que estaban ese día pues ahí en la asamblea de género, y me parece que por el contrario se busca es como que sea, digamos, una colectividad la que en un punto tenga que dar solución como a estos problemas, cuando pues desde Nietzsche se entiende que es a partir como del comportamiento individual y de verdad como, no sé cómo decirlo, como desde los valores pues ya individuales, en donde se debe buscar como, pues no como la mitigación del conflicto en general, sino la resolución de los problemas que se van dando. Es que se apela al hecho de que se atienda como respuesta de la colectividad, en tanto de alguna manera no se siga individualizando como el problema en uno y en otro, sino que se sepa que es un conflicto en sí de todos, ¿no? Y de todas. Pero digamos como que tiene mucha razón en eso, porque de alguna manera se dice desde Nietzsche que para conocer al otro, entonces debo conocerlo desde la experiencia, adentrarme en lo que es digamos como que el otro, la otra, y así conocerlo, ¿no? Yo creo como que un poco que lo que estaba planteando y era que respecto a lo que tú dices, si es que no se apela a una responsabilidad individual por parte de la institucionalidad, creo que es cierto, pero estamos dejando por fuera también las reflexiones que surgen del pliego de exigencias que se presenta ante el Consejo de Facultad. Y en este pliego de exigencias se reconoce primero que como mesa de género y como bases estudiantiles, como diferentes, sí, como el estudiantado en general, sí existe un compromiso de también querer ser parte de esa construcción de tejido social y de esa construcción de facultad. O sea, no es como que estamos esperando, nos estamos sentando aquí a esperar que ustedes resuelvan las situaciones, sino también queremos tener un papel activo en esa resolución de conflictos, en ser propositivos y propositivas. Y creo que también, y un poco más desde lo individual, y es que creo que también esto no solo surge de la reflexión de, oigan, están pasando cosas, violencias basadas en género, sino también que, por ejemplo, el tema del escrache, el tema de estar un montón de gente rayados en la facultad, pues nos pone unos retos muy grandes. Y es que si bien es un ejercicio de acción colectiva, es un ejercicio movilizatorio y demás, pues primero no estamos teniendo en cuenta pues
a las víctimas y la reparación de las víctimas con este ejercicio. Entonces tampoco se está teniendo en cuenta una responsabilización por parte del victimario y tampoco se está pensando una resocialización por parte del victimario y de la víctima al tejido social de la facultad, sino que se excluyen. Simplemente es un ejercicio de aquí estamos los buenos y aquí estamos los malos y ya. Entonces creo que un poco hay una responsabilidad individual porque también creo que se ha instado a rayar en las paredes y demás, pero tenemos que ese no sea el fin último, ¿sí? Que ese no sea, sino sea un medio para gestar un montón de cosas muy, muy importantes en la facultad y en los diferentes escenarios. Sí, de verdad, pues o sea, no me pienso en la individualidad porque siento que igual sigue siendo individualidad, o sea, cuando nosotros nos cuestionamos respecto a lo que está pasando en la facultad y el accionar que hay en la facultad, sí, es un es como que la reflexión interna de si de verdad, digamos que el accionar que tenemos cotidiano está haciendo de alguna manera, no quiero decirlo entre correcto o no correcto, pero sí, o sea, estamos apelando así nuestras acciones individuales respecto a las demás personas que comparten nuestros espacios, las están afectando o no. Entonces digamos que de alguna manera sí se apela un poco a esa individualidad y que en el pliego que extendimos de alguna manera se pensaba en eso, ¿no? Y se pensaba más en una reflexión de nosotros como comunidad estudiantil, si nos brindábamos esas soluciones, aparte de lo que nos diera la institucionalidad, las podríamos construir entre nosotros, ¿sí? No necesariamente esperar a que nos den la solución desde arriba, porque la solución desde arriba es utilicen el protocolo. Y el protocolo pues en sí no está haciendo funcionar. Esperando. Sí, y para la gente el protocolo funciona y a la hora de la verdad, o sea, el protocolo no funciona porque la gente no denuncia y demás cuestiones. Desde esa desde una perspectiva nietzscheana y pues digamos desde lo que hemos hablado, podríamos llegar a la conclusión pues de que en realidad Medina pues no cabría como en un estándar como de individuo noble, pues entendido desde Nietzsche, en la medida, o sea, aunque él quiera como mostrarse como, bueno, que sí, que también como que siempre está como en contra de la masa, como que él busca su individualidad y su singularidad. Me parece que pues él no cabe, digamos, como en ese ideal de nobleza de Nietzsche, porque, digamos, no es capaz como de superar como antiguas tradiciones, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y como sigue interpelando como a los valores, por decirlo de alguna forma, como tradicionales o viejos dentro de su construcción discursiva y no es capaz de aceptar todos esos nuevos tipos de valores que se han dado como por lo menos en nuestras generaciones, que pues contrastan mucho con la idea que él tiene de la realidad del mundo. Que siendo como en sí mismo una fuerza reactiva. Su discurso puede ser una fuerza activa, pero su realización pareciera activa, pero su realización es una fuerza reactiva, ya que trata de homogenizar todo lo que está en su entorno y encasillarlo respecto a sus valores y a lo que ha sido tradicionalmente. Ya acotando a la finalidad de nuestra discusión, considero que los autores con los que hemos tratado la discusión son pertinentes y siguen siendo vigentes no solo para este tema, sino para la cotidianidad, puesto que no explican solamente formas distintas de entenderla, sino cómo estamos construidos bajo estas dinámicas, ¿sí? Bajo estas teorías que pues a pesar de ser muy antiguas siguen estando muy presentes en nuestro accionar diario y explican muchos de nuestros comportamientos. Sí, yo también creo, al igual que Camila, es pertinente retomar estas lecturas y aplicarlo al menos a lo que es esta situación. Entonces, en ese sentido, y por último, yo me remito al último concepto de la sociedad aristocrática de Nietzsche, en el sentido en que, o sea, más bien como que la adquisición o más bien, sí, o sea, la obtención de esos derechos también implica tomar responsabilidad
en torno a los asuntos que se deciden. Y me parece bastante interesante el hecho de que las respuestas por parte de colectivos de la comunidad universitaria presenten esas propuestas y también como que se involucren en la toma de decisiones que pues afectan a todo el cuerpo universitario o todo el cuerpo de la facultad. Bueno, con respecto a la última pregunta, pues a mí me parece muy pertinente seguir dando como estos debates, seguir pensando pues en estos autores. En primer lugar porque me parece que en un punto como que traen alusión como un debate que se ha dado a lo largo de la modernidad y que pues sigue constante, y es como de que existe una modernidad dominante y una que ha sido pues digamos relegada a un segundo plano, ¿sí? Que pues digamos, no sé, yo lo identifico en un punto pues sus inicios más como en el debate que hay entre Hobbes y Spinoza, pero que digamos estos autores vuelven y en un punto pues con nuevos conceptos y nuevas ideas, pero lo retoman. En un punto me parece que sigue siendo el mismo debate y que hoy en día pues es muy válido, porque debemos preguntarnos pues como a partir de esa construcción de la modernidad que se nos ha impuesto, pues cuál es, cómo en realidad, cómo en qué tipo de mundo queremos vivir, si queremos seguir viviendo en un mundo en donde se nos imponga el Estado, que es la única, pues sí, como organización social válida, o si podemos pues a partir, digamos, de estas ideas encontrar nuevas formas de organizarnos como sociedad política. Sí, un poco pues continuando con la idea de Felipe, considero pertinente en especial pues lo propuesto por Nietzsche en cuanto pues da cabida como a pensarse una forma de actuar tanto en lo individual como en lo colectivo pues diferente, en donde se acepte la multiplicidad, como decíamos antes, en donde pues podamos ir como más allá de la imposición de estructuras verticales en la sociedad y pues generar nuevas condiciones que nos permitan estar en una horizontalidad sin necesidad de excluir. Sí, adicional a eso yo quería también traer a colación como un principio muy bonito que me pareció, digamos, desde la lectura de Nietzsche y las clases que tuvimos al respecto, y es la concepción de la voluntad de poder, y que creo que no lo tomamos mucho, pero creo que es una forma muy bonita, desde mi percepción, de entender el poder, y es que, bueno, la voluntad de poder, no el poder como tal, y es que la voluntad de poder no consiste en codiciar ni en tomar, sino consiste en crear y dar. Entonces, desde ahí podemos plantear cómo pensamos crear una nueva sociedad que no busque la dominación, ¿sí? Y creo que un poco responde la última pregunta, y es la de si los ejercicios colectivos que han suscitado a partir de este hecho concreto generan otras formas de dominación o una no dominación. Creo que efectivamente generan una no dominación, porque es lo que planteaba mi compañero Fabián, lo que planteaba mi compañero Pipe y Marcela y Camila, y todos planteamos, y era como que es la necesidad de generar unas no dominaciones, ¿sí? Y es un poco la crítica de Nietzsche frente al nihilismo, y es que hemos dejado que triunfen esas fuerzas reactivas, y es lo que planteamos que es la posición que representa Carlos Medina Gallego, y que hay una necesidad fuerte de generar una voluntad de poder que quiera crear y que quiera dar, y no quiera dominar. Entonces creo que eso es. Eso es. Como a la luz de estos autores, pues nos podemos explicar la actualidad presente, cómo actuar respecto a ello y de alguna manera renovarlo, cambiar esas formas. Bueno, esto ha sido una interesante reflexión acerca del poder, acerca de pues las condiciones que vive nuestra facultad, que yo creo que tenemos que seguir construyendo desde lo alternativo, desde lo colectivo, y pues tomando siempre a consideración todas las aristas de análisis, ¿sí? Pertinente seguir tomando en cuenta como lecturas que al parecer están olvidadas o quizá no son valoradas frente, no sé, a otros componentes del saber. Esto sigue siendo muy pertinente porque nos ayuda como a crear la sociedad en donde vivimos y a reproducirla o a contrariarla. Bueno, eso sería todo. Y yo también quería decir algo ya para cerrar, y es que creo que fue un ejercicio muy bonito que también compartir una pola con los compañeros. ¿Eso está grabando? Compañeros, sí. Y compañeras. Y compañeras.
porque efectivamente podemos hacer un ejercicio académico y relacionarlo con nuestra vida cotidiana, con nuestra militancia, con nuestro ejercicio de gremial, de base, y pues que es un viene la ejercicio que movilización. rompe las estructuras de las que justamente estamos hablando, que han sido como la imposición de cómo debemos estudiar y cómo debemos aprender, porque en la colectividad y compartiendo nuestros conocimientos creo que crecemos más. Y bueno, gracias a todos. No sé. Y a todos y a todas. Así, chao, profesor. Chao, profe Severo, me gusta su clase.